sobre médula ósea. Es un tema bastante interesante. A partir, bueno, en la médula ósea es donde se lleva a cabo la producción de las células hematopoyéticas, se lleva a cabo la hematopoiesis, ¿verdad? En el caso de la línea roja, pues la eritropoiesis, en el caso de la blanca, la leucopoiesis. Entonces, todo eso ustedes ya se los comenzaron a dar en la clase, si no me equivoco, sino ya en esos días van a estar ustedes desarrollando esos temas. Fíjense que, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Me confundí, espérenme, que no me quiere hacer caso mi máquina. Ahora sí. Me confirman si ya observan la diapositiva que cambió. Sí, licenciada, sí se ve. Ok, vaya chicos, entonces, en cuanto a los contenidos, según la programación, según la carta didáctica, se van a estar desarrollando la localización anatómica, los métodos de obtención en niños y adultos, aunque prácticamente viene siendo lo mismo, lo único que va a cambiar en cuanto a la obtención de la médula ósea en niños y adultos es los lugares que se pueden funcionar. De lo contrario, pues viene siendo el mismo procedimiento y, bueno, otros aspectos que hay que tomar en cuenta. El otro es el mielograma y la utilidad del mielograma método de diagnóstico. En el caso del mielograma, así por así decirlo, no es como que tan conocido, así como ese nombre. Hoy en día, pues se tiene el estudio, ¿verdad?, de la médula ósea. En cuanto al estudio de la médula ósea, puede evaluarse a través de una aspiración de la médula ósea y a través de una biopsia de médula ósea. Entonces, de forma generalizada, pues se le daba este nombre de mielograma, pero ya vamos a ver, ¿verdad?, cada uno de estos aspectos. Bueno, en cuanto a la médula ósea, ustedes ya llevaron diagnóstico inmunológico el ciclo pasado, ya tienen conocimiento del sistema inmunológico, que el sistema inmunológico tiene órganos que se les conoce como órganos linfoides, tanto primarios como secundarios, que los primarios, ¿verdad?, es donde se producen y se desarrollan los linfocitos, que son células de defensa para nuestro organismo. Entonces, la médula ósea se ha clasificado como un órgano linfoide primario, junto con el timo, ¿verdad? Es el otro órgano linfoide primario. Dentro de la importancia que tiene es que se desarrolla en ellas, como les mencionaba al principio, la hematopoiesis. Y a partir de la hematopoiesis, pues hay una célula madre pluripotencial, a partir de las cuales se va a, creo que ese esquema ustedes lo van a ver en la clase de hematopoiesis, donde va a partir de la célula madre pluripotencial a producirse una línea mieloide y una línea linfoide. A partir de cada una de esas líneas, pues ya se producen diversas células, ¿verdad? Los granulocitos, eritrocitos, las células agranulares, las plaquetas. A partir de todas estas células, pues comienza la diferenciación y la producción de esas células. Ahí, ¿verdad?, la importancia que tiene este órgano, porque a pesar que no es así como que un órgano, como digamos el corazón, ¿verdad?, que ya está, es una sola estructura y ya lo tenemos ahí identificado. La médula ósea se encuentra dispersa en diversos huesos, lo vamos a ver en qué huesos podemos encontrarlo. Entonces, a pesar que no es así como un órgano que se encuentra específico, ¿verdad?, en un lugar,
bueno, sí se encuentra específico en un lugar, pero a lo que voy es que no se encuentra así como que aquí está el corazón y ese es el corazón, la médula ósea se encuentra dispersa. Entonces, y a pesar de eso, que tal vez en muchos casos no se le toma mucha importancia, ven lo importante que es una médula ósea que no esté funcionando adecuadamente o que se lleve a cabo una alteración, una sobreproducción de células, una metaplasia, entonces puede producir diversas anomalías. Si la médula ósea, por ejemplo, no produce células granulares, los neutrófilos, entonces va a verse sujeta la persona a infecciones. Y estas infecciones van a desarrollar otros procesos patológicos que pueden llevarlo a la muerte, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la gran importancia que tiene este órgano. Dentro de las características que podemos mencionar también de la médula ósea, es que podemos encontrar tanto médula ósea roja, así como médula ósea amarilla. En la médula ósea roja es donde vamos a encontrar o se lleva a cabo la función de producción de sangre, ¿verdad? Y de todas las células, bueno, de todas las células que podemos encontrar a nivel sanguíneo. En la ya la función hematopoyética es escasa o casi nula. Dígame. Disculpe que la interrumpa, fíjese que creo que no ha pasado desde la diapositiva 2. De veras. Okay. No sé si los demás compañeros también. Sí, en la 2. Espera, entonces. Licenciada, ¿y será que lo puede poner en grande? Yo lo pongo en grande, no les aparece en grande. De veras, y yo lo tenía en pantalla completa. Tanto así que yo no veía a nadie más que solo la presentación. Pero bueno, vamos ahorita, tal vez ha de ser por la transmisión de datos que se están dando. Voy a desconectar la cámara. Bueno, tal vez antes de seguir, ¿verdad? Lo que les voy a mencionar y por lo que tenía ahí como que activa la cámara aún, era, por un ejemplo, como les decía, la médula ósea se encuentra a nivel del tejido esponjoso dentro de la mayoría de huesos en cierta etapa de la vida y ya en edad adulta pues se va quedando solamente en algunos huesos que son planos, largos, y me llamó la atención este huesito de una chuleta. Entonces yo dije, bueno, se lo voy a llevar de ejemplo. No es un hueso de humano, pero si ustedes se fijan, podemos observar la morfología que sería similar a la morfología en un hueso humano, ¿verdad? A nivel ya interno se ve la morfología más esponjosa del huesito. Y parecido, ¿verdad? Es la morfología ya de la médula ósea en nuestro cuerpo. Entonces, me llamó la atención el día de ayer, fíjense, por eso la guardé, la metí en el refrigerador y yo dije, se la voy a enseñar para que vean así el ejemplo cuando ustedes estén comiendo, ¿verdad? También acuérdense de la médula ósea para la localización en donde podemos encontrarla. Entonces vamos ahorita a presentar nuevamente. Voy a compartir toda la pantalla porque a veces ese es el problema que me da, fíjense. Cuando comparto solo una ventana, no me permite poder ir pasando, o sea, se queda congelada la imagen. Vaya, ahora no sé si observan.
Sí. Vaya, esa es en la que estaba. Creo que esa no la habían visto. Y hoy sí observan así completa la pantalla. Ok. Vaya. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos estos dos tipos, o bueno, se puede clasificar la médula ósea en dos tipos. En médula ósea roja, que es donde se va a llevar a cabo la producción de sangre, y la médula ósea amarilla, que esta va a tener un mayor contenido de grasa, pues esa va a ser su función, ¿verdad? La producción adiposa y la producción hematopoyética, pues esa se ve disminuida y hasta cierto punto nula en este tipo de médula ósea. Normalmente la médula ósea en algunos huesos que a medida la persona va creciendo, ya en el adulto, que no hay, bueno, que va disminuyendo la cantidad de médula ósea en algunos huesos, según la literatura, se va transformando en médula ósea amarilla, ¿verdad? Entonces se va teniendo un mayor contenido adiposo en estas zonas. En cuanto al tamaño, imagínense, y es lo que les mencionaba al principio, esta no es un órgano así como el hígado, ¿verdad? El vaso, el páncreas, el corazón, los pulmones que están ahí específicos, pero están dispersos en el interior de los huesos. Y en el cuerpo humano aproximadamente ocupa un 6% del peso corporal. También en personas promedios que andan por los 70 kilogramos pueden llegar a tener el 7% del peso corporal. Entonces, no es así como que un órgano pequeño, ¿verdad? Es bastante grande, lo que pasa que está disperso en todo nuestro organismo al interior de huesos. En el caso de las actividades que lleva a cabo la médula ósea, hay diversos factores que van a regular la producción de células, dependiendo de la necesidad del organismo, dependiendo de la situación estresante a la que se encuentra en ese momento la persona. Por ejemplo, si hay una hemorragia, ¿verdad? Va a haber una activación de la demanda de producción de células rojas, entonces la médula ósea debe actuar y comenzar a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces van a ver ustedes más adelante que en frotis, donde se observa mayor cantidad de glóbulos de gran tamaño, se hace referencia a que pueden ser células inmaduras, o sea, reticulocitos, y que están aumentados, en este caso, si el paciente ha tenido una hemorragia o una herida u otro proceso en el cual se haya tenido la necesidad de producción de más cantidad de esas células, pues el organismo las produce. Si hay presencia de algún agente extraño, por ejemplo, microorganismos, ¿verdad? También hay factores que van a regular la producción de células de defensa, en este caso las células de la línea blanca, ¿verdad? Hay citocinas que van a mandar señal de que se debe producir mayor cantidad de neutrófilos, por ejemplo, ¿verdad? Si hay presencia de alguna infección por bacterias, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de agente extraño, así va a ser la señal para la producción de estas células. Entonces, es todo un proceso coordinado en nuestro organismo. Y la verdad que yo siempre he dicho que el cuerpo humano es un milagro, es que no pudo haber sido creado, sino por
por un poder divino, porque ustedes ya lo estudiaron, ¿verdad? En bioquímica, tantos procesos bioquímicos que se llevan a cabo en nuestro organismo que nosotros ni nos damos cuenta. Asimismo, lo que son otros procesos fisiológicos con la renovación de estas células cada cierto tiempo, dependiendo del tipo de célula, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos van controlados, regulados. Cuando hay alguna alteración fisiológica, podría verse alterado todo este proceso. Entonces, vemos ahí la importancia. En el caso de la médula ósea, como les había mencionado al principio, acá se lleva a cabo la hematopoiesis. Les incluí esta imagen, aunque yo sé que la van a ver más adelante, pero la agregué porque es importante que hagamos mención, ¿verdad?, del lugar donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Comienza, es un proceso, ¿verdad?, embriológico a partir del saco vitelino. Dentro de los primeros 3 meses se lleva a cabo dentro del saco vitelino y, bueno, en este esquema nos dice, ¿verdad?, que en la médula ósea se lleva a cabo el proceso de hematopoiesis a partir de los 2.5 meses, ¿verdad? Hay otra literatura que menciona que es a partir del 4.º mes, pero pueden ver ustedes, dentro del primer mes hasta el 9.º mes, se lleva a cabo la hematopoiesis a nivel del hígado y en cierta parte a nivel del vaso, en menor proporción, ¿verdad? Pero es importante ver acá que en la médula ósea, a partir de aproximadamente el 3.er mes de gestación, comienza a producirse la hematopoiesis hasta el nacimiento, que se distribuye ya a diversas zonas, ¿verdad? Posterior al nacimiento, pues la hematopoiesis se va a llevar a cabo a nivel de médula ósea, y esta médula ósea se encuentra distribuida en todos los huesos en el organismo, recién posterior al nacimiento. Ya a medida que crece la persona, pues se va disminuyendo. Dentro de las zonas de mayor importancia que podemos encontrar en la médula ósea posterior al nacimiento de la persona, tenemos la tibia, el fémur, a nivel de costillas, del esternón, en las vértebras, huesos planos, ¿verdad?, a nivel del cráneo. Esta zona, pues son zonas ricas en producción de médula ósea y de llevar a cabo la hematopoiesis, ¿verdad? Como les mencionaba al principio, que les mostré el pedacito de hueso que les traía, tenemos que la médula ósea vamos a encontrarla anatómicamente en los huesos, en el tejido esponjoso. Si ustedes se fijan en huesos largos, normalmente a nivel de las diáfisis, se puede a lo largo, ¿verdad?, de las diáfisis podemos encontrar, pero específicamente en el tejido esponjoso, la presencia de médula ósea. Entonces, son zonas muy ricas, ¿verdad?, en médula ósea, y mayormente en los huesos largos, planos, y ya vamos a ver acá en esta otra diapositiva, ¿verdad?, hasta la pubertad, posterior al nacimiento hasta la pubertad, podemos encontrar médula ósea en todos los huesos. Ya en edad adulta, esa se disminuye la presencia de médula ósea solamente en vértebras, a nivel del esternón, lo podemos ver acá en la imagen, en las costillas, en las aletas ilíacas o crestas ilíacas, en diploide de huesos de bóveda craneal, a nivel de estos huesos planos, ¿verdad?, a nivel del cráneo,
en las epífisis proximales del húmero y del fémur, que son huesos largos que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces es a nivel de esta zona, como acá, en las epífisis proximales y específicamente en el hueso esponjoso donde vamos a encontrar médula ósea, ¿verdad? En cuanto a la estructura de la médula ósea, esta está compuesta tanto de vasos sanguíneos, células hematopoyéticas y tejido conectivo. Estas estructuras, todas ellas en sí que están formando, bueno, son la médula ósea en sí, todas esas estructuras van a encontrarse divididas en dos compartimientos. Un compartimiento vascular y un compartimiento hematopoyético, que va a ser el encargado de la producción de las células hematopoyéticas. Acá vemos o tenemos, ¿verdad?, otra imagen en donde se amplía, ¿verdad?, la porción del hueso. Pueden observar a nivel del hueso, tenemos el hueso compacto. Cuando se toma muestra de médula ósea, se debe, como le digo, perforar el hueso compacto hasta llegar al hueso esponjoso, en donde se va a tomar la muestra de médula ósea. Dependiendo, ¿verdad?, si se necesita solo una aspiración de médula ósea o se va a realizar la biopsia de médula ósea, así va a cambiar el procedimiento para tomar la muestra. Entonces, en este esquema, pues, pueden observar, acá está el compartimiento vascular, en donde se encuentran los vasos sanguíneos, y ya el compartimiento hematopoyético, de donde va a producirse las células hematopoyéticas, ¿verdad? Las células eritroide, los leucocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Acá tenemos una imagen a gran escala de lo que es un aspirado. Tiene que ser un aspirado, yo lo agregué porque es una vista así a gran escala de médula ósea, en donde se observan porciones adiposas, todas estas que ven acá es parte adiposa, y las demás, esas son las células, ¿verdad?, hematopoyéticas. Acá como que fuera un megacariocito. Ustedes van a ver más adelante, no los quiero asociar con los nombres, ¿verdad?, pero van a ver que en la médula ósea podemos encontrar todas la línea de división o de diferenciación de las células de la sangre. Entonces, no sé si logran ver muy bien, la verdad, pero acá se observan los núcleos que se ven más oscuros, compactos, ¿verdad? Este me imagino que ha de estar como a 10 por, a lo mucho 40 por, no decía la imagen, pero ya es una observación, ¿verdad?, de médula ósea a nivel microscópico, y esas pues son tejido adiposo. En algunos casos, cuando se da se toma la muestra para biopsia, se van a observar trabéculas o porciones óseas, ¿verdad?, que han sido tomadas al momento de, aspirar, no sería aspirar, al momento de tomar esa muestra, ¿verdad?, de médula ósea para realizar la biopsia. En cuanto a las indicaciones del estudio de médula ósea, les incluí esta diapositiva, creo que más adelante, bueno, ya vamos a ver. Pero bueno, en cuanto a las indicaciones, podríamos relacionarlo con
con la importancia médica, porque si no tuviera ninguna importancia médica, pues no tendría razón de tomar una muestra de médula ósea, de hacer un estudio de la médula ósea. Entonces, es un pilar fundamental la evaluación de la médula ósea para el área de hematología, principalmente para el hematólogo, ¿verdad? Para poder investigar diversas patologías hematológicas. Entonces, dentro de estas enfermedades hematológicas, acá se describen de forma generalizada, ¿verdad? 5 grupos. Primeramente, en caso de valorar anemias, leucopenias o trombocitopenias, o sea, cuando se da una disminución de la proporción de a partir de 2 líneas celulares, o en el caso que se dé una pancitopenia, en donde ese término hace referencia a que todas las líneas celulares, como lo son eritrocitos, leucocitos en general y plaquetas, se encuentran disminuidos en cantidad. Entonces, para poder hacer una valoración, para poder investigar qué pasa con este paciente, por qué hay disminución de la cantidad de estas células, cuando no hay ninguna otra patología con la cual se haga una correlación, ¿verdad? Entonces, se debe investigar. Para el diagnóstico de leucemias, los síndromes mielodisplásicos, los trastornos mieloproliferativos y los mielomas. Cada una de esas patologías ustedes las van a estar viendo en clases en temas más adelante, así por separados. Para poder cuantificar depósitos de hierro y para poder evaluar la celularidad a nivel de médula ósea. Son otras de las indicaciones o importancia médica. Para poder documentar afecciones infiltrativas como lo son neoplasias, infecciones o alguna fibrosis que se esté llevando a cabo a nivel de la médula ósea. Asimismo, para poder determinar la etapa en que se encuentre un linfoma u otra patología, como una neoplasia, ¿verdad? Son algunas de los aspectos de importancia por la cual es necesario en los pacientes cuando han sido evaluados ya por un hematólogo, pues ve la necesidad de realizar un estudio de médula ósea. Para poder estudiar la médula ósea, se puede hacer a través de 2 procesos que ya se los había mencionado al principio. Esos son el aspirado de la médula ósea y la biopsia medular. De forma general, esos 2 son procesos sencillos, seguros. No es necesario ingresar al paciente, se pueden realizar de forma ambulatoria y la persona que lo realice, ¿verdad? Debe ser entrenada adecuadamente para el procedimiento. En este caso, los encargados son los hematólogos para poder tomar esa muestra. Entonces, de forma general, es un procedimiento sencillo. Vamos a ver más adelante algunas contraindicaciones que pueden haber, pero para adelantarles, las contraindicaciones son muy escasas, no es de valorar el estado del paciente, ¿verdad? De lo contrario, pues es un procedimiento que se caracteriza por ser bastante sencillo. En el caso del aspirado de médula ósea, se ocupa siempre un trocánter en donde se incorpora
una jeringa para poder aspirar el contenido medular y posterior a esto, pues estudiar, ¿verdad? Esta muestra. En el caso de la biopsia, esta pues se debe de tomar ya parte del tejido en sí. En el caso de la biopsia, pues se casi como que se captura una porción de la médula ósea. No es tanto solo el contenido líquido o de esa médula, ¿verdad? Entonces, en el caso de la biopsia se conoce este término como se le da, el significado que se le da, ¿verdad? Es la toma de muestra de tejido para poder observarlo en vivo. ¿Por qué? Porque se tiene, ¿verdad? Este tejido para su posterior observación. Al momento de hacer una toma de muestra de médula ósea, puede darse el caso que no se obtenga ningún material, en el caso que fuera una biopsia o un aspirado, ¿verdad? Y se decida hacer una nueva punción para investigar en el paciente. Entonces, en este caso, pues, que no hay presencia de médula ósea, se le conoce como extracción seca o punción blanca. Esto no es normal y se deben buscar las causas. Generalmente se toman en cuenta 3 situaciones por las cuales se puede dar esta situación. Por una aplasia medular, o sea que la médula ósea no esté produciendo células, ¿verdad? En el caso de una fibrosis medular, en el cual el tejido va cicatrizándose, o en el caso de una médula empaquetada. Entonces se debe hacer la investigación. Hay diversas patologías que las correlacionan, ¿verdad? Cuando no hay una punción o se tiene una punción seca o blanca, pues podría correlacionarse con algunas patologías. Acá tenemos algunas opciones de patologías en las cuales podemos encontrar o no, pueden ser causa de un aspirado medular blanco. Lo que es la mayor proporción, ¿verdad? La tiene las mielofibrosis primarias, las leucemias mieloides crónicas. En segundo lugar, pues son de causa varia, ¿verdad? Puede ser en casos de linfomas y mielomas, en casos de cáncer metastásicos, en el caso de síndromes mielodisplásicos, y una pequeña parte pues puede ser algo normal, que a la primera punción no se tome material y se deba tomar una segunda punción, y en ese caso se podría encontrar. Entonces, el primer proceso, la primera manera en cómo podemos obtener un aspirado la muestra de médula ósea, tenemos el aspirado. Esta es relativamente sencilla, es un poco menos compleja, se podría decir, que la biopsia de médula ósea, y cada una pues tiene su importancia. Va a depender la utilidad o qué es lo que se necesita investigar para que se pueda indicar, el médico indique un aspirado o indique una biopsia de médula ósea. Entonces, igual no son complementarias, ni tampoco se pueden desligar una de la otra. Y se recomienda, ¿verdad?,
dependiendo del médico, antes de que se indique una biopsia de médula ósea, que se haga una evaluación del aspirado de médula ósea. Pero eso también va a depender de la patología que se quiera investigar, porque nos va a aportar diferente información cada uno de los procedimientos. Entonces, de forma general, el aspirado nos va a permitir conocer la condición o el estado de la médula ósea. Tiene su desventaja, por así decirlo, de que se toma una pequeña cantidad de médula ósea. Mayormente se utiliza para evaluar la celularidad, la morfología, pero no en sí para poder evaluar el estrato en cómo está distribuida la médula ósea, porque solamente se aspira, ¿verdad? Cierta cantidad de esta muestra. En cambio, en la biopsia, pues se incorpora cierto instrumento para poder captar todo el pedacito, ¿verdad?, de médula ósea y poder investigarla. Entonces, tienen esas diferencias, ¿verdad? Permite asimismo el aspirado evaluar enfermedades infiltrativas, poder evaluar los depósitos de hierro que puedan haber presentes, porque como se aspira la muestra, permite una mayor visibilidad morfológica de cada una de las células. Mayormente, por así decirlo, estudia lo citológico, y al hablar de la biopsia, pues vamos a evaluar ya lo histológico, ¿verdad? Entonces, acá, en cuanto a las funciones, permite evaluar morfología, el detalle de cada célula, también una muestra de aspirado, con una pequeña muestra de médula ósea, nos va a permitir hacer estudios de citogenética. Ya son estudios más especializados, donde se incorporan otros elementos en búsqueda de patologías específicas, ¿verdad? Se pueden hacer cultivos microbiológicos. Esta también se puede utilizar para estudios de biología molecular y asimismo para evaluación por citometría de flujo. En el caso de la biopsia, como les mencionaba, este es más preciso, ¿verdad? En cuanto a los estudios, nos permite hacer un estudio más amplio por la mayor cantidad o la mayor amplitud de estructura o de muestra que se logra obtener. Se pueden hacer inmunofenotipificación, que también son otros estudios más específicos, ¿verdad?, como la hibridación fluorescente in situ, conocida como FISH, ¿verdad?, en donde se aplican diversos elementos, ¿verdad?, que son pruebas casi como serológicas para ir en búsqueda de la presencia de ciertos componentes que nos permite evaluar si ese paciente tiene una leucemia, de qué tipo de leucemia es. Entonces ya son estudios más precisos, ¿verdad? Y bueno, acá en ese otro párrafito es lo que les decía. Dice que se reconoce ampliamente por la apreciación de la verdadera riqueza celular de la médula, y que esta nos permite hacer una valoración mayor de la muestra que por un aspirado, ¿verdad? Porque ya vamos a ver más adelante, se obtiene una porción de esta muestra. Acá tenemos la diferencia, ¿verdad?, del aspirado y las biopsias de la médula ósea. ¿Para qué? ¿O cuál es la elección? ¿Por qué se va a elegir una u otra? En el aspirado, pues también se puede hacer para evaluar presencia de parásitos unicelulares, ¿verdad? Estudios de citoquímica, que ya les había enseñado, citogenética, citometría de flujo, los cultivos microbiológicos. Ya en las biopsias,
se hace una evaluación de la estructura general de toda la médula ósea, se valora la estructura ósea, los vasos y a nivel del estroma, y se pueden aplicar diversas técnicas, ¿verdad?, de inmunohistoquímica o de inmunofluorescencia. En cuanto a las indicaciones del aspirado de la médula ósea, tenemos cuando hay una citopenia no explicada. Ya les había puesto al principio una indicación para evaluar médula ósea de forma general. Acá ya vamos un poquito más específico lo que les decía, ¿verdad? La importancia clínica o por qué se va a indicar. En caso de citopenia, o sea, disminución de la cantidad de células, ya sea de 2 líneas o de todas las líneas celulares, que en este caso sería la pancitopenia. Cuando se sospecha una infiltración neoplásica en el paciente, para poder hacer una estadificación, ¿verdad?, de un tipo de cáncer, para ver en qué estadio se encuentra esta neoplasia. En caso de anemias macrocíticas, si el paciente se presenta continuamente al médico y tiene o se puede observar una enfermedad hematológica en el paciente, para poder evaluar el tratamiento que se le está dando al paciente. Son algunas, bueno, aquí tenemos otra, ¿verdad?, para identificar parásitos. Cuando hay fiebre de origen desconocido, entonces puede abordarse el estudio de médula ósea para evaluar, ¿verdad?, qué tan eficaz está siendo el trabajo de la médula ósea. Cuando se va a practicar una esplenectomía, en muchas ocasiones se evalúa el estado de la médula ósea para poder ver si esa va a responder de forma adecuada. En el caso de evaluación, antes de llevar a cabo un trasplante de células hematopoyéticas, ¿verdad? Esas son algunas indicaciones del procedimiento. Tenemos las contraindicaciones tanto para el aspirado y la biopsia de médula ósea. En el caso de las contraindicaciones, estas son mínimas, no son procesos así que absolutos, ¿verdad?, sino que son relativos las causas por las cuales se puede contraindicar. Esta pues va a depender de cómo se encuentra el paciente. Es por eso que para llevar a cabo este procedimiento, siempre el paciente debe firmar un consentimiento informado en donde él autoriza que se le practique este procedimiento. Además, debe ser sometido a una evaluación médica para que el médico evalúe el beneficio, ¿verdad?, que puede tener el procedimiento contra alguna situación patológica que pueda tener el paciente. Entonces, se debe valorar el estado de salud del paciente para poder proseguir con este examen, con esa evaluación. Algunas de las evaluaciones o algunas de las contraindicaciones, ¿verdad?, en las cuales se puede llegar a decidir que no se realice el procedimiento es en caso de problemas con la anestesia, ¿verdad? Se debe evaluar qué procedimiento se puede seguir en caso de pacientes que sean alérgicos, ¿verdad?, a la anestesia o no la toleren. En caso de infecciones activas que se encuentren presentes en el paciente, se debe evaluar si se prescinde de esta situación o es necesario llevar a cabo el procedimiento o el análisis. En el caso de las trombocitopenias,
yo acá se los puse con signos de interrogación. Es contraindicado en caso de trombocitopenia, pues va a depender o va a tener que ser evaluado por el médico, ¿verdad? En caso de trombocitopenia se puede administrar el componente celular previo al procedimiento como un refuerzo, ¿verdad? Antes de realizar la toma de la muestra. Entonces, no se excluye totalmente, sino que se tiene que evaluar al paciente y ver las opciones, ¿verdad? En el caso de pacientes que están con medicamentos indicados, aquellos que toman antiagregantes, como lo es el ácido acetil salicílico, ¿verdad? Se recomienda que el paciente, previa evaluación, ¿verdad?, del médico, interrumpa la ingesta del medicamento, ya sea 4 o 5 días antes del procedimiento. Si el paciente está tomando anticoagulantes de tipo oral, por ejemplo la warfarina, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya debe suspenderse un día antes de llevar a cabo el procedimiento. En el caso de que un paciente tenga un proceso patológico muy complicado, en el cual la suspensión del medicamento no sea una opción, se debe valorar si se va a reprogramar la realización del procedimiento o si es imprescindible la realización del procedimiento o hay otras opciones. O en el caso de investigación de la patología, si se podría, si en el caso que el paciente le han indicado una biopsia, ¿verdad? Si se puede sustituir por un aspirado para no tener que suspender la medicación al paciente. Entonces, en muchos casos, pues se tiene que hacer esa evaluación. En la muestra a nivel del esternón, que es una zona donde se puede tomar la muestra, no se recomienda la toma de muestra en esta zona. En algunos niños a nivel pediátrico sí se lleva a cabo, pero igual previa evaluación del pacientito, pero de lo contrario, no se recomienda por diversos riesgos que pueden haber de complicaciones, ya sea a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular. En el caso de algunas complicaciones que han habido de pacientes posterior a realizar la toma de la biopsia, se ha registrado allá por el 2001 la muerte de un paciente que se complicó, tuvo una hemorragia, que son de las complicaciones que pueden haber posterior a la realización del procedimiento. Entonces, según tuvo una hemorragia a nivel retroperitoneal, pero se investigó para poder, acá es eso que les pongo del Reino Unido, ¿verdad? Se hizo una investigación para poder valorar si se seguía con este procedimiento o se tenía que sustituir por otro procedimiento. Entonces, posterior a ello, a la realización de un estudio que se hizo en el Reino Unido, la posibilidad de complicación por hemorragia posterior a realizar la toma de la muestra, se obtuvo un resultado que es de 0.05 al 0.12%. Es poca la probabilidad de complicación. Entonces, pero en ese tiempo se tuvo como que cierto miedo, cierto recelo por el hecho sucedido, ¿verdad?
Ya al momento de tomar la muestra, dentro del equipo que podemos mencionar necesario para tomar esa muestra, tenemos que necesitamos solución estéril, ya sea clorexidina, isodina, alcohol al 70%, un campo estéril para poder dejar específicamente la zona libre donde se va a tomar la muestra, guantes estériles, anestesia local, en este caso puede ser lidocaína, ya sea el 1% o 0.25%. En otros lugares utilizan otro tipo de anestesia, ¿verdad? Ahí va a depender. Aguja calibre 25 con 2 jeringas para poder administrar la anestesia. Se necesitan 2 jeringas y agujas de aspiración de médula ósea ya para tomar la muestra de aspiración. En el caso si se va a necesitar una biopsia, pues se va a necesitar una aguja para captar el tejido, ¿verdad? Para tomar la muestra de biopsia. Y láminas portaobjetos para poder hacer el extendido de la médula ósea, en el caso de la aspiración. Y bueno, en el caso de la biopsia también se hacen, se necesitan lo que son portaobjetos para poder hacer por impronta la preparación de estas muestras. En cuanto al sitio para tomar la muestra, el principal, tenemos la cresta ilíaca posterior superior en el adulto, ¿verdad? Igual en el niño son de las zonas mayormente utilizadas para tomar muestra. Específicamente, si va a ser una biopsia la que se va a tomar. En el caso de alguna situación por la cual no se pueda tomar a nivel posterior superior, pacientes obesos, entonces se puede tomar muestra a nivel antero superior, pero siempre en la cresta ilíaca. Tiene su ventaja la toma de muestra a nivel de la cresta posterior superior ante la antero superior, porque el tamaño del cilindro que se toma, del cilindro de muestra que se toma para la biopsia es mayor a nivel de la espina ilíaca posterior superior, y en el superior es menor el tamaño de la muestra que se puede obtener. Acá tenemos una gráfica. En cuanto a la zona donde se va a tomar la muestra o el sitio de toma de muestra, se caracteriza porque es de fácil acceso. Ya vamos a ver un video. El trauma es mínimo para el paciente. No se caracteriza por ser peligroso. Ya veíamos, ¿verdad?, que eran escasas las complicaciones que pueden llegar a haber. En el caso de los niños, siempre, ¿verdad?, se prefiere a nivel de la espina ilíaca posterior, y en los obesos, ¿verdad?, en la anterior. Ya en lactantes menores de 12 meses, la zona que se requiere para tomar muestra es a nivel de la tibia. Solamente que es necesario tomar muestra de esa zona con mucho cuidado para poder evitar realizar algún trauma en esta zona, ¿verdad? Entonces, hay de tener esos cuidados. Para poder realizar este procedimiento, se tiene cierta controversia con respecto a si es necesaria la sedación del paciente o solamente la anestesia local. Generalmente en adultos solamente hacen una anestesia local. En niños llevan a cabo una sedación, porque los niños son un poco más complicados, ¿verdad? No es igual que un adulto. Pero en el caso de este aspecto hay cierta discusión con respecto a que muchos opinan que el estrés del paciente
por el procedimiento que le van a hacer, puede afectar su sistema nervioso y alterar la apreciación que éste tenga del procedimiento. Entonces, hay ciertas personas, ciertos investigadores que recomiendan que para poder evitar esa autosugestión que tenga el paciente, que sería mejor hacer una sedación del paciente y así evitar, ¿verdad? Es el trauma que tenga, el pensar que le van a introducir una aguja de gran calibre que le va a perforar el hueso hasta llegar a la médula ósea para obtener muestra. Entonces, quieras o no, eso pues muchas personas son más sensibles que otras y puede alterarles psicológicamente. Entonces, se tiene como que esa discusión al respecto. Entonces, de manera general, la anestesia que se recomienda es que sea local, no se utiliza anestesia general, se utiliza lidocaína, la aplicación es a nivel intradérmica y posterior a aplicar, ¿verdad?, la anestesia, la analgesia, se recomienda que a medida se va introduciendo la aguja perpendicularmente de la piel hasta el hueso, se vaya administrando de forma un poco más profunda más anestesia para evitar mayormente el dolor cuando ya la aguja vaya perforando a nivel del periósteo. Entonces, se recomienda, según algunas indicaciones, que se haga una analgesia en esos dos niveles, porque primero solamente perforar piel, ¿verdad? Es un dolor bastante fuerte y posteriormente, pues el periósteo puede alterar un poco más el dolor. Acá tenemos una imagen a nivel de la cresta ilíaca postero superior. Acá les traigo varias imágenes, ¿verdad? En este caso, pues está haciendo una aspiración de la médula ósea. Siempre se utiliza un trocánter en donde se adapta o se incorpora la aguja para aspirar la médula ósea para su posterior evaluación. En el caso de la médula ósea, muchos, como que hay un poquito de controversia en cuanto a la cantidad que se va a tomar. Yo la verdad no se las incluí porque hay unos que decían que eran hasta 6 ml. En otro apartado, en otra decía que era 0.2 ml. Entonces, yo mejor no les incluí esa información porque como que no era muy, no había mucha conclusión al respecto, pero según un estudio, que entre mayor cantidad del aspirado de médula ósea se tome, puede haber una mayor dificultad para evaluar la celularidad. Entonces, es suficiente unos 0.2 a 0.3 ml, ni siquiera un ml es lo que recomendaba esa literatura para poder aspirar, porque el aspirado pues se toma la muestra y se hacen extendidos para posteriormente evaluarlo. Permítanme. Hola, estoy en clases. Sí. Sí, yo le aviso cuando termine. Bueno. Vale, perdón. Vamos a seguir. En cuanto a otra literatura, hacía referencia que se debe colocar la analgesia una vez tomando la zona. Espérenme que por acá, en esta zona, aquí venía un poco mayormente marcado, ¿verdad? La zona de punción a utilizar
es acá, donde se encuentra el número 3, ¿verdad? Tenemos la cresta ilíaca posterior, que es esta zona, la cresta ilíaca posterior, la línea media, el sitio de aspiración, y la distancia que se debe tomar tanto de la cresta, así como también de la línea media. Entonces, aproximadamente esta zona, anatómicamente, se debe tomar para poder aspirar la muestra. Entonces, se debe colocar anestesia y, de acuerdo a esta literatura, se debe hacer una incisión de unos 2 a 3 milímetros. Es una pequeñita incisión con un bisturí para posteriormente que entre el trocánter y no sea tan traumático, ¿verdad?, para el paciente. Se debe anclar el conjunto del trocar en la cortical, que es eso que está haciendo acá, y una vez anclado, se va a extraer el trocar y posteriormente, en el caso de esta imagen, para poder hacer la toma de la biopsia, se incorpora un fiador. Es este otro elemento que es como una agujita, pero lleva incorporado como una pinza en su extremo, pinza que es un poco afilada, bueno, bastante afilada para poder tomar la muestra, ¿verdad? Entonces se saca el trocar, se introduce el fijador y se va evaluando el tamaño de muestra a obtener. Vamos a ver que dentro de las agujas o de los elementos a utilizar, a medida pasado el tiempo, como ustedes saben, todo va evolucionando, va cambiando. Entonces se tenía un tipo de aguja la tipo Ginois, que nos permitía evaluar la profundidad que iba a penetrar para poder tomar la muestra. Entonces, se incorporaba, como ustedes ven acá, una porción para que tenía un tope hasta dónde iba a llegar para poder introducir la aguja hasta ahí y que esta medida pues era la necesaria para no penetrar aún más. Y posteriormente acá, pues se incorporaba la aguja, si era una aspiración, o se incorporaba la otra, el fiador o el otro aparato para poder tomar la muestra de biopsia. Dentro de las características de este aparatito es que tenía su punta muy afilada. Tenemos el otro tipo de aguja, tipo Hamshiri, que es de las primeras que aparecieron y a partir de este modelo pues se han ido renovando ese tipo de agujas. Esa tiene un mango T proximal que permite tener una mayor fijación al momento de perforar, o sea, un mejor agarre, ¿verdad? Son fáciles de manejar y por la forma que tiene el extremo, pues permite tomar o perforar a nivel del hueso si ese se encuentra excesivamente duro o si se encuentra un poco más suave. En el caso ya de la técnica, ya vamos a ver los videos, ahorita se los puse nada más la descripción escrita, ¿verdad? La sedación en los niños o pacientes que no cooperan, lo que les mencionaba al principio. Se elige el sitio de toma de muestra. Esto ya debe haber sido evaluado previamente, ¿verdad? Va a depender el sitio que se elija de la edad y el tamaño del paciente, también de la composición física del paciente, si es muy gordito, ¿verdad? De lo que les mencionaba. La cresta ilíaca posterior se prefiere en los niños, ya que esta pues recubre o es parte de una mayor área de médula ósea y permite obtener también grandes volúmenes de médula
En cuanto a las agujas que se van a utilizar, esas deben ser especiales. Ya veíamos al principio algunos tipos de agujas. Se deben utilizar guantes, ¿verdad? Previo a hacer la punción, la asepsia, el lavado adecuado de manos, posteriormente colocar guantes estériles, ya hacer, bueno, colocarse el equipo de protección, el campo estéril, colocárselo al paciente, hacer la asepsia, que puede ser ya sea con clorhexidina al 0.5% o con alcohol al 70%, y infiltrar la piel, ¿verdad? Para el caso de la anestesia. Eso era lo que les mencionaba en cuanto a los grandes volúmenes de aspirados que pueden llevar a un fracaso en la evaluación de la muestra, porque a veces no va a permitir hacer una evaluación de todo el material obtenido. Entonces, los estudios patológicos, pues, con una pequeña cantidad, ¿verdad? De 0.25, bueno, aquí se los agregué al final, de 0.25 hasta 30 ml para poder evaluar todo el material. Se hace una aspiración a nivel del hueso ilíaco, como vemos acá, es el de la pelvis, a nivel de la espina ilíaca. Se funciona, ¿verdad?, hasta llegar al tejido esponjoso. Para poder tomar la muestra al paciente, en muchos casos se recomienda que el paciente tome una posición similar a la que toma cuando se va a tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, con las piernas flexionadas, para poder permitir una mayor apreciación en la toma de muestra. En cuanto a la punción, se recomienda 2.5 centímetros abajo y 2.5 centímetros por detrás de la cresta ilíaca posterior, que es acá. En cuanto a la perforación, que es a nivel de la cresta ilíaca, en esta zona, ¿verdad? Se recomienda que el movimiento a la hora de perforar como en forma de taladro, ya lo vamos a ver en un video. Acá tenemos, ¿verdad?, el área de punción a nivel de la cresta ilíaca. Acá, como podemos ver en la imagen, esta ya la vimos. Y aquí tenemos un video. Voy a tratar de... no sé si lo van a escuchar, pero bueno, me avisan si escuchan o no. No, creo que no se escucha muy bien. Permítame. Vamos a hablar de la tecnología Ranpak para aspiración de médula ósea. Esta es una tecnología sumamente innovadora porque reduce mucho el tiempo de procesamiento de la médula ósea, pero además elimina la posibilidad de obtención de sangre periférica. Esta tecnología es sencilla, es rápida y es conocida por muchos traumatólogos y médicos que practican medicina regenerativa en general. Aspiramos
médula de un área de aproximadamente 1 a 4 centímetros cúbicos. En este caso, con esta aguja, cuando atravesamos la capa cortical y penetramos profundamente con el artículo rojo que tiene aberturas a los lados, vamos a estar básicamente obteniendo médula de los puertos laterales, porque esta es una aguja Roma. Entonces, esta aguja Roma lo que va a lograr es protección de específica médula ósea de áreas determinadas, y el mecanismo automático de esta aguja nos va a permitir ir subiendo la aguja y vamos a ir aspirando, como se ve aquí en el diagrama, vamos a ir aspirando médula de diferentes áreas en la profundidad del hueso. El resultado va a ser básicamente entre 6 y 8 mililitros de médula ósea sin obtención de sangre periférica. Si ven acá en la figura, cada vez que se desenrosca esta aguja y se hace una aspiración de 1 centímetro cúbico, el centímetro cúbico que estamos obteniendo es médula ósea, no estamos obteniendo sangre. Esta tecnología revoluciona increíblemente la aspiración de la médula ósea, y hay estudios hechos en laboratorio con conteos celulares que nos definen que esta aguja obtiene mayor cantidad de células madre que las técnicas regulares. Vaya, jóvenes, como pueden ver en el video, explica con un tipo de aguja, como les mencionaba. A medida pasa el tiempo, pues surgen nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas herramientas. Esa aguja que proponía, pues es una nueva tecnología que permite o asegura la toma de muestra específica de médula ósea, ¿verdad? Y por la característica que tenía la aguja. Entonces, les incluí ese video para que pudieran observar, porque ya detalladamente se observa a mayor escala, ¿verdad? Aunque por computadora, pero se logra observar todo el procedimiento para tomar la muestra. En cuanto al frotis, ya una vez que se aspiró la muestra, se coloca una porción, una pequeña cantidad de médula ósea, la cual se debe apresurar el procesamiento de ella, porque tiende a coagular más rápido que es la sangre periférica. Entonces, se debe colocar en un portaobjetos y con el otro portaobjetos hacer una presión para extender y después hacer un movimiento hacia un lado a modo de extender esa muestra. Entonces, no es como un frotis de sangre periférica, que si recuerdan se colocaba una gotita de sangre, se ponía el extremo del extensor en un lado, se hacía hacia atrás para después hacerle extendida. En este caso no, se coloca nada más la gotita. Sobre la gota se coloca otro portaobjeto extensor y se hace un movimiento hacia un lado para poder extender esta muestra. Bueno, se necesitan 2 portaobjetos, ¿verdad? Limpios para cada uno de los frotis, ¿verdad? Para uno que es para colocar la muestra y otro es para extenderla. En el caso, bueno, eso ya no le hagan caso, ya se los mencioné al principio, cuando no hay presencia de muestra en el aspirado, hay que evaluar si hay probabilidad de fibrosis de médula ósea. Bueno, acá está explicado lo que les mencionaba, ¿verdad? De colocar la muestrecita, se coloca el otro portaobjetos y se desliza con rapidez hacia el otro extremo. Otra de las maneras en cómo se puede hacer el frotis es colocar la muestra, dejar correr la muestra a nivel del portaobjetos inclinado sobre ya sea una placa de Petri mencionaba o algún otro objeto que le permita tener este desnivel.
Y las porcioncitas que van quedando de fragmentos así de médula ósea, colocar el portaobjetos a modo de extender. Entonces, esa es otra de las maneras, ¿verdad? Acá tenemos una imagen para la primera forma, que esa imagen yo se las había agregado al principio porque no encontraba una que describiera bien el procedimiento, y después encontré esta que se ve mejor, pero igual les dejé esta, que viene siendo prácticamente lo mismo. Para la toma de muestra de biopsia, se perfora, ¿verdad?, con la aguja, tomando en cuenta las indicaciones anteriores, como les decía, la asepsia de las manos, colocación de los guantes estériles, colocación del campo estéril. En este caso, pues han colocado unas mantas, ¿verdad? Pero se puede colocar el campo estéril que quede descubierto solo el lugar donde se va a trabajar. Se hace la asepsia de la zona. Una vez habiendo identificado dónde se va a tomar la muestra, en el caso de la biopsia se recomienda hacer una pequeñita incisión, no es grande, de unos 2 ml, es mínima para que pueda penetrar y sea menos, ¿verdad?, del trauma a la hora de perforar con la aguja. Entonces se introduce a fondo la pinza de captura, se separa el cilindro con movimientos de rotación de 360 grados del conjunto del trocar. Entonces se introduce, una vez introduciendo, se va a colocar la otra pinza para poder captar la muestra. Siempre debe ser en movimiento como de taladro, y una vez ya obteniendo la muestra, como ustedes observan, se obtiene exactamente la estructura cilíndrica de médula ósea, a diferencia de el aspirado, ¿verdad? Cuando ya se haya obtenido esta muestra, se va a hacer una colocación de la muestra sobre portaobjetos y se va a comenzar como a difuminar, por así decirlo. O sea, es por un método de impronta, o sea, de impresión. Se coloca así, sin hacer presión entre los dos portaobjetos, y va a ir quedando de esta manera, como ven acá. Si se fijan, se ven así como las huellitas que ha dejado el cilindro de muestra de las improntas, ¿verdad? Una vez que se haya realizado este procedimiento, se coloca el cilindro de muestra en una solución fijadora para posteriormente enviarlo al patólogo. En cuanto al tamaño de esta muestra, bueno, esas, las improntas que se hacen del cilindro, pueden colorearse para poder observarlas al microscopio. En cuanto al cilindro, el tamaño que se recomienda de 1.6 hasta 2 centímetros de muestra. Eso es suficiente. Sin embargo, según la literatura, si es mayor, de mayor tamaño, el cilindro de muestra, pues es mejor para el patólogo, ¿verdad? Porque va a tener una mayor superficie de donde tomar la muestra para poder evaluarla. Acá tenemos otro video de toma de biopsia de médula ósea. Me confirman si no escuchan muy bien lo que dicen, me avisan para poder ver qué se hace. Ahorita yo ya tengo a todo volumen la máquina, espero que sí se escuche. En esta vamos a realizar el procedimiento que se llama toma de biopsia
introducir la aguja. Un trozo de la médula ósea para que se analice por medio de un estudio histopatológico. Previa posición del paciente, asfixia y anestesia, colocación de lidocaína simple como anestesia local. Vamos a infiltrar hasta llegar a aspiramos, infiltramos de manera local. La paciente está sedada, una sedación superficial y obviamente tenemos que verificar la saturación y la frecuencia cardíaca. Posteriormente localizamos la cresta ilíaca, en este caso la cresta ilíaca derecha de la paciente, que es la posición más óptima para realizar el procedimiento, en donde está la prominencia de la cresta ilíaca, y es allí donde vamos a introducir la aguja para la toma de la biopsia de médula ósea. Introducimos con fuerza por la estructura del hueso, que es dura, y cuando entremos la entrada al hueso, retiramos la guía y vamos a continuar introduciendo para tomar pedazos de médula ósea. Introducimos con fuerza y profundo, haciendo circulares y hacia arriba, hacia abajo, con el fin de obtener la muestra del hueso. Movimientos circulares y en círculo. Una vez que llegamos a una profundidad determinada de acuerdo al peso y estructura del niño, vamos a sacar la aguja y vamos a obtener la muestra de la médula ósea. En este caso, por pasar una laminilla, vamos a hacer algo que se llama impronta, que nos sirve como un estudio previo al examen histopatológico, que podría ser una prueba rápida antes de tener el resultado histopatológico. El resultado histopatológico tarda aproximadamente entre 7 y 10 días, entonces hacemos algo que se llama impronta, que es precisamente tener la primera muestra de entonces a sacar la muestra que tomamos. Aquí podemos ver ya el trozo del hueso, en donde vamos a analizar la serie roja, la serie blanca y la serie megacariocítica. Ok. Y bueno, entonces posteriormente con esta guía metálica sacamos la muestra, que es la biopsia de médula ósea. La ponemos en un recipiente que contenga lo necesario solicitado por el patólogo para poder realizar el estudio. Un poco más de muestra. Aquí está la muestra de médula ósea. Que prácticamente es un cilindro de hueso en donde se pueden observar posteriormente las 3 líneas celulares. Vamos a tomar un poco más para que sea una muestra adecuada y no tener que hacer doblemente el procedimiento. Misma técnica.
importante que sea un procedimiento que al paciente no le duela, por eso previamente hay que sedar y poner analgesias suficientes para que el paciente tenga dolor, porque es una mini fractura que se realice en la médula ósea roja. La patóloga es precisamente ese trozo rojo. Y listo, con esto terminamos el... Muy bien, una vez obtenida la muestra de médula ósea, la biopsia de médula ósea, damos por terminar el procedimiento sin complicaciones. El sangrado es prácticamente mínimo. Complicaciones a corto plazo puede ser la formación de un hematoma, un poco de dolor, pero en realidad no tiene prácticamente complicaciones. Y ahora simplemente vamos a hacer el aseo final de la paciente y terminamos el procedimiento. Bien, gracias. ¿Ya siguiente como Una vez terminado el procedimiento, cubrimos el sitio de la punción y vamos a hacer un aseo final para retirar el exceso de isodine o el antiséptico que utilizamos, cubriendo el sitio de herida. Limpiando por completo el exceso de antiséptico en este caso y cubrimos la herida con un apósito. Hay que vigilar que la paciente en las horas posteriores no sangre y no forme un hematoma. Entonces, ya por último, colocamos un poquito limpio y cubrimos de la función. Y listo, eso sería todo. Regresamos a la paciente a su posición normal y esperamos a que pasen los efectos de la sedación. Listo, terminamos. Bueno, como pudieron ver en el video, la forma en cómo se toma la biopsia de médula ósea, ¿verdad? Como decía la doctora en el video, las complicaciones son mínimas, escasas. Es un procedimiento ambulatorio, solamente si son pacientes con problemas trombóticos, entonces sí se recomienda que el paciente sea hospitalizado y tenerlo en vigilancia por 24 horas. De lo contrario, pues no es necesario hospitalizarlo. Y se recomienda entre las 12 a 24 horas posterior a realizar el procedimiento, no evitar, ¿verdad?, el esfuerzo físico del paciente por el procedimiento que le acaban de hacer. El apósito, pues se recomienda que se cambie a diario posterior al baño y que debe taparse por lo menos 72 horas, ¿verdad?, la zona en donde se tomó la muestra. Se puede hacer una toma de muestra a nivel external, o sea, en el esternón. Esta mayormente para en niños, ¿verdad?, en paciente pediátrico. Se toma la muestra a nivel del segundo espacio intercostal o a nivel de segunda costilla, ¿verdad? Se hace una perforación con la punta de la aguja en el punto medio entre los dos bordes del esternón. Se sujeta la aguja de forma perpendicular a la piel y se va a insertar siempre
con el movimiento de taladro, así como estaba haciendo la doctora en el video. Se hace con una presión firme, pero tener un cuidado de no ser excesiva la fuerza, porque es una zona un poco más como frágil, por así decirlo, que tomarla a nivel de la cresta ilíaca. Haciendo presión, así con una perforación de taladro, se recomienda penetrar la piel a nivel del tejido subcutáneo hasta llegar a la lámina externa. Se hace una perforación hasta llegar a la cavidad medular. Una vez llegando a esta zona, se libera el mandril y se incorpora la aguja, que se recomienda sea de unos 20 ml, y se aspira la médula ósea. Claro, no va a aspirar los 20 ml, ¿verdad? Como le decía al principio, aproximadamente unos 0.2 a 0.3 ml. En recién nacidos se recomienda también la toma de muestra para la aspiración a nivel de la cresta ilíaca y las apófisis espinosas, ya que es más fácil tomar la muestra de esta zona, como les decía, más a nivel de recién nacido, ¿verdad? Es un poco más difícil, delicado, complicada la toma de muestra a nivel del esternón, porque en recién nacidos, pues esta zona aún no se ha solidificado, está más cartilaginosa y por lo tanto puede producir, ¿verdad?, un accidente al momento de perforar. Se puede tomar muestra en recién nacidos y hasta pacientes de hasta los 12 meses a nivel de la médula tibial, que como vemos en esta imagen, ¿verdad? A nivel de la médula tibial se puede hacer. En cuanto a las complicaciones, son pocas, ya que es bastante bien tolerado el procedimiento. No hay riesgo, bueno, el riesgo de morbilidad es bastante bajo. Posterior a desarrollar el procedimiento pueden haber ciertos sangrados, como lo mencionaba en el video, que puede producir hematomas. En cuanto a las complicaciones que pueden ser más graves, se encuentran las neuropatías transitorias, producirse una infección en la herida, pero eso va a depender de la asepsia que se haga en el paciente. Puede producirse una osteomielitis, a haber una reacción al medicamento que se le aplique al paciente, o un dolor persistente posterior a la toma de muestra. Solamente que esas complicaciones más serias son menos frecuentes en los pacientes, ¿verdad? En cuanto a algunas complicaciones ya graves, podríamos mencionar un daño a estructuras adyacentes, lo que les mencionaba al momento si se toma muestra a nivel del esternón. En el adulto pues se recomienda siempre a nivel de cresta ilíaca, ¿verdad? Porque a nivel external puede haber una lesión pulmonar o una lesión a nivel cardíaco. En cuanto a la toma de muestra a nivel de la tibia, puede producir fracturas o laceraciones a nivel de los vasos sanguíneos adyacentes. En cuanto a los riesgos de sangrado, estos van a depender mucho del estado del paciente, ¿verdad? Por eso se debe hacer una evaluación clínica previo a desarrollarse el procedimiento, porque puede tener una trombocitopenia o verse alterada la función plaquetaria. Entonces, en estos pacientitos, como les había mencionado, se recomienda que posterior
a realizar la toma de muestras se observe por 24 horas. Bueno, jóvenes, eso es todo. Vamos a llegar hasta acá. La verdad que los contenidos no eran así que muchos que se diga. Espero que haya sido bastante comprensible todo el contenido. Estoy viendo que solo hay 31 estudiantes. No sé, no, 39. ¿Y ustedes son cuántos, jóvenes? 40, ¿verdad? 41. Bueno, faltan entonces 39 menos